Hoy vamos a repasar las propiedades físicas de los éteres y epóxidos, centrándonos en su estructura, polaridad, puntos de ebullición, solubilidad y usos como disolventes. Al igual que el agua, los éteres y epóxidos presentan un oxígeno con hibridación sp3 y una geometría angular. En el agua, los pares de electrones no enlazados comprimen el ángulo de enlace a 104,5 grados. En cambio, en los éteres, el volumen de los grupos alquilo abre el ángulo de enlace hasta aproximadamente 110 grados. La polaridad de estas moléculas proviene de la suma vectorial de los momentos dipolares de los enlaces carbono-oxígeno y de la contribución de los pares electrónicos libres del oxígeno. El momento dipolar de un éter típico es intermedio, es mayor que el de un alcano, pero menor que el de un alcohol. Esto les permite actuar como solventes polares sin la reactividad de un grupo hidroxilo. Vamos a ver en la siguiente tabla la comparación de los puntos de ebullición de varios éteres, alcoholes y alcanos. Observen que los puntos de ebullición del éter dimetílico y del éter dietílico son casi 100 grados Celsius menores que los de los alcoholes, que tienen masas moleculares similares. Esta gran diferencia resulta principalmente de la formación de enlaces por puente de hidrógeno en los alcoholes. Los éteres puros no pueden unirse por enlaces por puente de hidrógeno, dado que no tienen hidrógeno unido a oxígeno. Los éteres tienen momentos dipolares grandes que resultan en atracciones dipolo-dipolo, pero estas atracciones parecen tener muy poco efecto sobre sus puntos de ebullición. Aunque los éteres puros no tienen grupos hidroxilo, pueden unirse por enlaces por puente de hidrógeno. No pueden, o sea, con otros compuestos que tengan hidrógeno unido a oxígeno. En esta figura se muestra que un enlace por puente de hidrógeno requiere un donador de enlace por puente de hidrógeno y un aceptor de enlace por puente de hidrógeno. El donador es la molécula que tenga un grupo hidroxilo o nitrógeno-hidrógeno. El aceptor es la molécula cuyo par de electrones no enlazados forma un enlace parcial débil con el átomo de hidrógeno provisto por el donador. Una molécula de éter tiene el par de electrones no enlazado para formar un enlace por puente de hidrógeno con un alcohol, con el agua o con otro donador de enlace por puente de hidrógeno, pero no puede formar un enlace por puente de hidrógeno con otra molécula de éter. Como resultado, los éteres son mucho menos volátiles que los alcoholes, perdón, mucho más volátiles que los alcoholes que poseen masas moleculares similares. Por otra parte, los éteres presentan una solubilidad en agua comparable a la de los alcoholes. Por ejemplo, el dietiléter, el alcohol N-butílico, por ejemplo, tienen una solubilidad de unos 10 gramos de compuesto por 100 gramos de agua. La solubilidad de los alcoholes inferiores se debe a los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua y de alcohol. Es probable que la solubilidad de los éteres en agua se deba a la misma causa. Aunque los éteres pueden formar enlaces de hidrógeno con el agua, que es una molécula polar, la solubilidad disminuye drásticamente a medida que la parte no polar de la molécula, constituida por la cadena de carbonos, se hace más grande, dominando la interacción total. Veamos aquí éteres como solventes. Los éteres son muy adecuados como disolventes para muchas reacciones orgánicas. Disuelven una gran variedad de sustancias polares y no polares y sus puntos de ebullición, relativamente bajos, simplifican su evaporación de los productos de reacción. Las sustancias no polares tienden a ser más solubles en éteres que en los alcoholes, debido a que los éteres no tienen una red de enlazamiento por puente de hidrógeno, para que sea rota por el soluto no polar. Las sustancias polares tienden a ser casi tan solubles en los éteres como en los alcoholes, debido a que los éteres tienen momentos dipolares grandes, al igual que la habilidad para actuar como aceptores de enlace por puente de hidrógeno.
Los pares de electrones no enlazados de un éter solvatan de manera efectiva a los cationes como se muestra en la figura. En esta diapositiva vamos a ver cómo se produce la solvatación de un compuesto iónico como el yoduro de litio en dos tipos de disolventes, en alcoholes y en éteres, y cómo esta interacción afecta la disponibilidad del anión yoduro. El catión litio, en el caso de estar en presencia de un alcohol, queda rodeado y estabilizado por las moléculas de alcohol mediante la coordinación con los átomos de oxígeno. Además, el anión ioduro también se solvata por medio de puentes de hidrógeno que forman con los hidrógenos de las moléculas de alcohol. Esta fuerte interacción hace que el anión ioduro esté atrapado en la solución, dificultando su disponibilidad para reaccionar. En un éter, el ion litio se solvata de manera similar coordinándose con los átomos de oxígeno del éter. Sin embargo, el anión ioduro queda libre en la disolución porque los éteres no pueden formar enlaces puente de hidrógeno con el anión. Esto es ventajoso cuando se quiere que el ioduro actúe como nucleófilo en una reacción, como por ejemplo en un proceso SN2, ya que el anión está disponible para atacar al sustrato. Los éteres son no hidrofílicos, es decir, no tienen grupo oxidrilo y por lo regular no son reactivos hacia las bases fuertes. Por esta razón, los éteres se usan con frecuencia como disolventes para varias bases polares fuertes, como por ejemplo el reactivo de Grignard, que requieren de disolventes polares. Los cuatro éteres mostrados aquí son los disolventes comunes para las reacciones orgánicas. El 1,2-dimetoxietano, el tetrahidrofurano y el dioxano son miscibles con agua y el éter dietílico es ligeramente soluble en agua. Los éteres también forman complejos con reactivos. Las propiedades especiales de los éteres, como la polaridad, pares de electrones no enlazados y la baja reactividad, mejoran la preparación y el uso de muchos reactivos. Por ejemplo, los reactivos de Grignard no pueden formarse a menos que esté presente un éter, quizá para compartir sus pares de electrones no enlazados con el átomo de magnesio. Esta compartición de electrones estabiliza al reactivo y ayuda a mantenerlo en disolución. También los éteres forman complejos con electrófilos. Los electrones no enlazados de un éter estabilizan al borano. El borano forma un complejo estable con el tetrahidrofurano. El complejo borano-tetrahidrofurano está disponible de manera comercial como soluciones 1 molar, fáciles de medir y de transferir, como cualquier otro reactivo líquido sensible al aire. La disponibilidad del complejo borano-tetrahidrofurano ha contribuido en gran medida a la conveniencia de la hidroboración de alquenos. Los éteres corona también forman complejos. En el capítulo de haluros de alquilo vimos el uso de los éteres corona, que son poliéteres cíclicos grandes que solvatan de manera específica a los cationes metálicos por medio de la formación de un complejo del metal en el centro del anillo. Los distintos éteres corona solvatan cationes diferentes dependiendo de los tamaños relativos del éter corona y del catión y del número de sitios de unión alrededor del catión. Por ejemplo, el éter 18 corona 6 muestra que la cavidad del centro de la molécula está rodeada por átomos de oxígeno ricos en densidad electrónica que se complejan con el catión potasio Ue.